Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles, estamos en vivo hasta las 23 horas. Hoy vamos a cubrir en un momento nada más, va a estar con nosotros Cecilia Ibarra, trabajadora del Hospital Rawson, delegada de ATE, para hablar sobre la situación conflictiva que están viviendo los trabajadores de la salud y las condiciones paupérrimas que venimos cubriendo en este programa de la salud aquí en Córdoba. También vamos a ver esta nueva cajoneada que se ha vivido en el proyecto de ley por el derecho al aborto. Vamos a hablar de este tema con Laura Vilches. Vamos a ver también, no un caso nuevo de gatillo fácil porque no es nuevo, pero sí son más denuncias que se vienen sumando a las que ya se vienen presentando en esta ciudad de la narcopolicía. Y todo esto lo vamos a cubrir obviamente con las columnas habituales de Hernán Pudú y de Laura Vilches. Ahora vamos a comenzar, te invitamos como todos los miércoles a que te contactes con nosotros, nos des tus mensajes, tus opiniones, tus preguntas al 444-4482 o al 155-322-377. Y vamos a comenzar con dos invitados. Estamos junto a Maximiliano Ortiz, trabajador de Volkswagen, y a Sergio Castro, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente Sergio acá en este piso y Maximiliano, creo que es la primera vez que estás en Giro a la Izquierda. Bueno, como en este programa venimos cubriendo en reiteradas oportunidades la lucha que llevan adelante los trabajadores de Volkswagen. Recordemos la lista 2, la lista opositora a la conducción de Omar Dragún, los 19 despedidos que como se ha denunciado en nuestro programa, son despidos discriminatorios por ser integrantes de la lista o simpatizantes de la lista. Y bueno, en ocasión de celebrarse ahora una nueva elección, los hemos invitado acá al piso para que nos cuenten un poco la situación. Si podemos recordar en primer lugar la denuncia que se realizó desde la lista 2 en las elecciones anteriores, donde se hablaba de fraude. Como para contextualizar un poco a los televidentes de esta elección anterior. Bueno, sí, nosotros en 2010 ganamos el cuerpo de delegados mediante una elección que nosotros también habíamos criticado, que era mediante lista. En el año 2012, mediante una nueva lista más mañosa, por decirlo de alguna manera, nos cometen un fraude en 2 plantas donde ganamos. Nos terminan sumando una tercera planta donde había mucha gente que se había acomodado por parte de la burocracia y la empresa, y terminan promediando todos los votos para que le quedara el cuerpo de delegados a ellos y poder sacarnos a nosotros. A partir de ese fraude que denunciamos con el compañero Sergio Folcheri, que ha estado acá varias veces, arrancamos una campaña contra el fraude que después se acrecentó en enero, cuando vinieron los 19 despidos de todos compañeros activistas, fiscales, simpatizantes de la lista 2, y que bueno, y que a partir de eso arrancó una gran campaña a la cual fue sumándose después el resto de la oposición, y que hoy nos trae a poder traer este escenario en el que 2 años después no tuvimos más despidos, a contracorriente el resto de las automotrices que vienen despidiendo, Renault 150 el año pasado, Iveco 100, Fiat cerca de 400 despidos. Bueno, en Volkswagen no hubo un solo despido más. No pudieron despedir nunca más a nadie, porque nosotros hemos probado que cuando tratan de despedir no despiden a cualquiera, no despiden por legajo, despiden justamente a los que son opositores, despiden justamente a los que tratan de organizarse para poder defender sus derechos, ¿no? Este año hemos conquistado tener unas elecciones, como dice el estatuto, individuales por turno y por sector, y que eso ha sido fruto de una gran campaña que venimos haciendo con los compañeros de la lista 2. En vez de listas sábanas, donde tienen que presentar toda la lista completa, cada sector presenta a su delegado. Exactamente, cada sector va a poder elegir su propio delegado individualmente, todos van a poder, todos los que quieran postularse van a poder postularse, así que bueno. De todas formas, no nos confiamos en que vaya a ser una elección transparente, porque sabemos que tienen sus mañas, han movido gente de sectores, han tratado de acomodar lo mejor para ellos, pero han tenido que ceder ante la presión incluso de las bases que le pedían que las elecciones fueran democráticas. De esta manera. Ahora, recién me comentaban que uno de los postulados es, por lo menos que se intentó postular, es Walter Silva, uno de los compañeros despedidos que tiene reiterado, tiene un fallo por reinstalación que, bueno, la empresa no está cumpliendo. ¿Cómo es un poco esa situación?
Claro, o sea, Maxi contextualiza en el sentido de que, porque parece que son cosas aisladas, el fraude, los despidos discriminatorios, en realidad lo que todo esto enmarca es que la empresa intenta atacar la organización de los trabajadores y puntualmente la oposición. Creo que hay que contextualizarlo más allá de la provincia. Hemos escuchado a Pignarelli hace poco hablar de que la oposición no va a existir más dentro del gremio del ESMATA. Entonces, esto es parte de un plan más nacional donde el ESMATA intenta borrar de un plumazo a todos los sectores que son opositores, que en realidad opositores en el sentido de la defensa de los derechos de los trabajadores con métodos particulares, por ejemplo el asambleario. En ese marco se encastra todo esto y bien dice Maxi que es una conquista, porque si bien él cuenta el plano de la lucha, del día a día en la calle, nosotros hemos hecho presentaciones en el Ministerio, se lograron dictámenes del INADI, se lograron fallos judiciales, entre ellos el de Walter Silva, donde existen tribunales y una Cámara Nacional que dice que Walter Silva cautelarmente debería estar reinstalado dentro de la fábrica y llevamos 6 meses con Walter Silva en la calle y la fábrica abonando una alta suma de dinero para impedir que se cumpla una resolución. Sin prejuicio de ello, nosotros entendemos que Walter Silva es un trabajador porque la justicia dice que debe estar en el lugar de trabajo y en ese marco hemos notificado al gremio y a la empresa la voluntad de él de participar desde el proceso eleccionario y estamos pensando los pasos a seguir. Así como decía él, es una conquista, pero tampoco es que nos relajamos desde un punto de vista porque hemos tenido que mandar cartas porque los padrones no estaban en tiempo y forma. O sea, si bien el escenario es un escenario democrático que se conquistó, porque creo que si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación no resolvió todavía la impugnación que se hizo en noviembre del 2012, los hechos han mostrado que tenemos razón. O sea, Claro, que la la lista elección 2 que están denunciando como fraudulenta. había fraude. Ajá, Si todavía no ha habido una resolución. O sea, no se puede entender por qué después de 4 años, en 2 elecciones donde se hicieron mediante lista sábana, como decías bien vos, se tenga que volver a un método tan democrático, que es el que corresponde, el que dice el estatuto, que cada trabajador vote a su delegado. Entonces me parece que no es menor. Claro, ahora dos cosas pensando históricamente en lo que venimos cubriendo de Giro a la Izquierda, 2 hechos quizás muy conocidos por los televidentes, pero recordar que Dragún había sido ministro de Trabajo mientras era parte de la conducción del ESMATA, que también su retirada en un sentido está relacionado, su retirada, del Claro. Ministerio de Trabajo tiene que ver con el conflicto. ¿A qué nivel va el ataque en combinación entre la empresa y el sindicato hacia los sectores que se organizan por fuera de las conducciones de los gremios? Que, por ejemplo, los compañeros despedidos, cuando inicia su campaña en enero, intentan ir a dialogar con los distintos trabajadores del gremio, ir a la fábrica Renault, ir a Fiat, y cuando van a Iveco, desde el interior de la fábrica sale una patota organizada entre jefes y sectores cercanos a la comisión directiva que terminan golpeando a los despedidos. Y no es necesariamente ese el hecho, pero días posteriores Dragún tiene que renunciar a su lugar del Ministerio de Trabajo. Entonces... Claro. Y otro punto, para refrescar un poco la memoria, es como mostrábamos en este programa en otras ocasiones, la policía adentro de la fábrica asegurándose que los despedidos, que tenían fallos de la justicia para ser reinstalados, no cumpla la orden. Sí, muestra la colaboración de todas las instituciones. O sea, el Ministerio de Trabajo, que en ese entonces estaba a cargo de Omar Dragún, secretario general del sindicato en licencia, no hizo absolutamente nada más que una simple audiencia donde rechazó los despidos, pero no dictó conciliación obligatoria, no hizo nada a los fines de poder volver atrás. El Ministerio, la policía, colaborando con la misma empresa para no cumplir los fallos, entonces muestra la connivencia. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el martes. El próximo martes. Bueno, ¿y cuál es la campaña? ¿Qué es lo que están proponiendo de este sector de oposición a la conducción del ESMATA? Y bueno, nosotros venimos levantando el mismo programa, venimos levantando desde hace 4 años adentro de la planta. Nosotros siempre, siendo delegados y no siendo delegados, siempre pusimos por delante la decisión en la asamblea de los trabajadores, de todas las cosas importantes que tienen que decidir. O sea, son condiciones de trabajo, aumentos salariales, no sé, sistema de categorización, reclamos que hacen a la vida cotidiana del trabajador y que muchas veces se deciden por arriba o se deciden entre acuerdos entre el sindicato, entre las cúpulas del sindicato y la empresa y no por decisión de los trabajadores. Entonces, principalmente eso. Después hemos demostrado durante 4 años ser inflexibles a la hora de defender a los compañeros trabajadores y creo que es la principal bandera que le dejamos a todos los compañeros para que nos voten. Que es decir, nosotros nunca dejamos a nadie atrás.
ningún compañero puede ser despedido por cómo piensa o porque tenga un problema personal, si querés. Incluso bajo esas condiciones no debería ser despedido, sino poder tener una contención que lo pueda ayudar a poder seguir. Entonces, y después, bueno, hay muchos hechos que causan malestar adentro de la planta, como ese que hay muchos hechos de corrupción, en donde se mueve gente por favores entre el sindicato y determinada gente, como métodos de clientelismo que hay. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas generan mucho malestar y hechos ante los que nosotros estamos totalmente en contra, ¿no? Pensamos que no debe haber clientelismo, usar favores de la empresa para poder hacer un clientelismo adentro de la planta. Gracias. Creo que es importante resaltar que por lo menos la realidad actual nos muestra que donde hay oposición y organizada, por lo menos los despidos y las suspensiones se frenan o se tratan de evitar dando una pelea para tratar de que no avance el plan patronal y de las directivas para dejar a trabajadores en la calle, familias en la calle. Creo que Volkswagen es a un nivel eso, creo que en Buenos Aires Lear muestra a un nivel eso otro también. Y no es menor que son dentro del mismo gremio, o sea, creo que en última instancia, si yo fuera trabajador, votaría pensando en qué es lo que quiero resguardar. Exactamente. Bueno, estaremos cubriendo seguramente el próximo miércoles el resultado, bueno, y esperamos que sea con éxito. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y como decíamos al principio, no es un caso nuevo de gatillo fácil, pero sí es una denuncia que se suma a todas las anteriores que ya venimos presentando aquí en Córdoba. Veamos el corte que se realizó el día lunes en el caso de este joven Nadal y enseguida conversamos. Estamos reclamando, pidiendo que esta causa se eleve a juicio, que la fiscal Eve Flores empiece a tomar cuenta de todas las pruebas, que ya es un 90% a favor de nuestro hijo, y que estos policías vayan presos y ya empiecen a ser juzgados porque mataron mal a mi hijo, sin motivo cometieron ese asesinato. Ninguno de los tres tenía antecedentes, sin medias palabras acercaron al patrullero y agarraron a tiros a un taxi donde ellos venían, que habían bajado al taxista sin golpearlo, sin pegarle. Y bueno, venimos a pedir que la fiscal eleve a juicio. Habían separado las causas, robo por un lado y el homicidio de mi hijo por el otro lado. Y la policía implantándole armas, comprobando que hubo un intenso tiroteo, como siempre dice la policía, pero los chicos nunca dispararon. Los chicos simplemente se asustaron, escucharon los disparos y huyeron. Y en la persecución ellos empezaron a disparar, a matarlo como un perro. Y ahí fue preso uno de mis otros hijos, ese Brian Nadal, de 17 años, y tuvo 7 meses allá en el complejo Esperanza, y todavía los policías siguen libres. Y al otro chico de 18 años le pegaron un tiro en la pierna, que tampoco le sustrajeron el proyectil para saber de qué arma había venido, y no le hicieron el dermaté en las manos a los chicos para saber también si ha sido comprobado que ellos tenían resto de pólvora en las manos, para saber si ya habían disparado, así que esas cosas no le hicieron porque a ellos no les convenía. Venimos a reclamar para que la fiscal Eve Flores tome conciencia y empiece a tomar la justicia por la mano y porque ella tiene el poder para hacerlo. Entonces, que estos policías vayan presos, que vayan juzgados como está juzgada un montón de chicos y gente en las cárceles, que estos tipos que son delincuentes porque no son autoridades de la ley, que son delincuentes ya con una placa, son asesinos a sueldo prácticamente, entonces tienen que ir presos y tienen que salir de las calles. Eso es lo que vengo a reclamar, que se haga justicia por por la muerte de mi hijo. Que a través de la delincuencia ellos cometen un error, pero no merecen que los maten como un perro, ni que desaparezcan, ni que le implanten cosas para que sigan sufriendo. Entonces yo quiero seguir con esta lucha y bueno, aconsejo a cada padre que le haya pasado algo así, que siga adelante, que nos tenemos que unir para que cambien las leyes y para que sea a favor de nuestros hijos.
Bueno, como cubrimos en este programa junto a familiares víctimas de gatillo fácil, la coordinadora es un espacio de organización donde, como en este caso, vemos familiares que se suman de denuncias que son no necesariamente inmediatas, que tienen que ver de este año, de años anteriores, y que encuentran un espacio para organizarse, para luchar contra la impunidad de la narcopolicía cordobesa. Este viernes, como bien nos invitaron en programas anteriores los familiares, se organiza un festival en la Plaza San Martín a las 18 horas, justamente para difundir, para promover y para profundizar la lucha contra la represión policial y el gatillo fácil. Veamos la invitación. Bueno, estamos junto a Cecilia Ibarra, trabajadora del Hospital Rawson, delegada de ATE, y a Laura Vilches, columnista de Giro a la Izquierda. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, venimos viendo un importante conflicto en la ciudad de Córdoba con respecto a la salud. Vemos el ataque sobre todo a estos 4 trabajadores que estuvieron desde el miércoles pasado hasta el día lunes por la tarde en Bower, si no me equivoco, privados de su libertad y si bien hoy están en libertad, están procesados por agresión. ¿Qué nos podés comentar de la situación que se está viviendo, tanto esta persecución a los trabajadores como las condiciones de salud y los reclamos que estaban haciendo el miércoles pasado? Sí, la verdad que nos dolió mucho tener que ver a estos compañeros, especialmente uno de ellos también, que estaba internado en el hospital y con grilletes en la como UCI. Un delincuente. Como si fuera un delincuente, con 4 policías en custodia, cuando están internados muchas veces los detenidos tienen nada más que una custodia. Indudablemente nosotros vemos que esta es una intención de amedrentar a todos los trabajadores, a todos los que salgan a luchar, especialmente teniendo en cuenta de que los únicos que están internados con graves secuelas por las agresiones son los compañeros supuestamente que habían ido a agredir, o los que están procesados, ¿no es cierto? Ya recuperaron su libertad, están bien, están mucho mejor de salud, se le dio el alta al compañero que estaba internado. Pero bueno, la verdad que estamos pensando en cómo empezamos una campaña, empezamos una lucha para que se los desprocese, porque bueno, ellos simplemente salieron a expresarse, a luchar, y bueno, no pueden ser el emblema de que tenga el gobierno para empezar a amedrentar de aquí en más a todo aquel que quiera salir a luchar. Claro. El miércoles pasado nosotros mostramos cómo lo que denunciaban los trabajadores del Misericordia era que incluso fueron amenazados por gente del CEP. ¿No? Un discurso que después lo vemos absolutamente invertido, donde supuestamente ellos eran los agresivos que iban a patotear, pero incluso donde se le mostró un arma. Esa fue la denuncia que se hizo aquí en Giro a la Izquierda. Todos los trabajadores de la salud y todos los empleados públicos saben muy bien y les ha quedado muy claro cómo ha sido la situación, porque ya tenemos experiencia, lamentablemente, con el trato que da el CEP a los trabajadores. Nosotros tuvimos el caso en el 2011 en el polo sanitario, cuando también una patota agredió a los compañeros, dejó a algunos gravemente heridos, incluso a periodistas. Y bueno, y no es la única vez.
ha sido en varias oportunidades, aparte de echar a los delegados opositores, de agredirlos. Una compañera que tenemos delegada también le bajaron 2 dientes una vez en un plenario de delegados, y ella era en ese momento delegada del CEP. Entonces, a los compañeros les queda muy claro, no se dejan engañar por la tergiversación que hicieron en los medios, por la solicitada, sabemos muy bien quién es y quiénes son realmente los agresores y los agredidos en esta situación. Hay que marcar, ¿no?, que acá hay un gobierno de la Sota que está en plena carrera presidencial y que quería presentar un bono que todas las conducciones sindicales, las burocracias sindicales, tanto de los trabajadores de la salud y del CEP, como de los propios docentes, porque Montserrat es otro de los que avaló un miserable bono, que a principio de año, cuando se dan las negociaciones paritarias, discuten a la baja y negocian a la baja nuestros salarios, y ahora pretenden que los trabajadores, cuando la inflación anualmente proyectada desde el 40%, quieren que nos conformemos con un bono de 1.400, 1.500, 1.250 pesos, como es en el caso de los docentes. Entonces, y al gobierno de la Sota le molesta y le molestó, como le ha molestado siempre, que haya sectores opositores que dejen en descubierto la miseria por las que pretende arreglarnos. Entonces, frente a un gobierno que intenta plantarse como el que arregló, el que tiene la provincia en orden porque negoció ese bono, sale a atacar y a deslegitimar la lucha de los trabajadores, que nos oponemos legítimamente a esta miseria y a estas migajas con las que pretenden conformar. Claro. Bueno, recién pensaba en lo que decías con respecto al CEP y a lo que ya conocemos en la mesa anterior, que estábamos hablando con el trabajador de Volkswagen y con el abogado del CEPRO, que hablamos de métodos que, bueno, no tienen mucho que envidiarse, evidentemente. Tenemos un mensaje de Pablo, delegado de ATEC, bastante extenso, pero donde justamente está caracterizando la situación del hospital de niños, que dice que hace un par de semanas estuvieron sin aires acondicionados en las salas, que llamó a los medios y por eso ya los arreglaron, que los siguen arreglando todavía, pero que seguimos denunciando que no funcionan. De 7 ascensores, con suerte andan 2, en los cuales donde bajan o suben pacientes se mezclan con los carros de la basura y los de la comida de los niños. También esta semana vamos a llamar a bomberos, ya que no hay en el hospital alarmas que funcionen antiincendio y no están las mangueras en sus nichos. Tampoco funcionan las puertas de salida de emergencia, ya que están atadas con precintos o trabadas. La situación es gravísima, nos dice Pablo, delegado de ATE. Bueno, otra situación, no solamente la situación laboral de los trabajadores, la vergüenza del bono de fin de año, sino la situación de la salud que sufren tanto, digamos, los trabajadores como los pacientes. Claro, son todas aristas de la misma situación, o sea, la poca inversión que se hace en salud, tanto en infraestructura, en insumos, la precarización laboral que hay, la crisis de personal, o sea, hay poco personal, no se cubren las altas por bajas. Entonces el personal que se jubila, que renuncia o que se muda o que fallece también, no es reemplazado. Entonces nunca hay suficiente personal para cubrir todas las vacantes. Entonces los pocos que estamos tenemos que cubrir todo el trabajo y además de eso el deterioro que hay. Sí, discúlpame, porque el otro día justamente estuvimos ahí y vos nos mostrabas en el Hospital Rawson las condiciones. ¿Podemos ver mientras tanto las imágenes, producción? Mientras nos seguís contando, si podemos ver algunas de las imágenes. Están un poco oscuras, pero donde justamente se está viendo eso es, ¿en qué parte del Hospital Rawson? Ese es el pabellón 5, un pabellón que fue clausurado. En ese pabellón atendíamos pacientes, en ese pabellón teníamos que internar pacientes, se fueron colapsando los baños, entonces cada vez que se rompía demasiado una habitación la clausuraban, y así hasta el office de enfermería tenía todas las paredes resquebrajadas y electrificadas. Entonces directamente lo cerraron. Lo cerraron y ahora se usa como depósito. En algunos lugares, ese es el office de enfermería. No ha cambiado mucho de como nosotros lo usábamos, simplemente que ahora lo tienen lleno de insumos y materiales de construcción. Pero más o menos en esas condiciones teníamos que atender a los pacientes. Ese es el otro pabellón que ahora está en uso, pero ese es el office de enfermería del pabellón 6. No tiene ventana. Ustedes ya van a ver que no tiene ni vidrio ni ventana. Es un pedazo de plástico roto que siempre se vuela y una tela que colgaron los trabajadores como para que no entre tanta tierra y tanto viento. Sector de medicación, área limpia, dice, ¿no? Ese es el área limpia. Qué bueno sí. Que no vemos el área sucia, entonces. Sí. Ahí tenemos que preparar la medicación, la mesada se llena de tierra, están los antibióticos, la medicación para los pacientes. Ahí hay una gotera llena de hongos
y esas tiras que ustedes ven arriba del termotanque es para atar un balde cuando llueve, para que no caiga el agua. Bueno, nosotros lamentablemente estamos viendo que en este pabellón va camino a convertirse en un nuevo pabellón 5, porque no se hace el mantenimiento esas imágenes que estamos viendo, corresponde. eso lo están usando hoy efectivamente. Sí, ahí hay Eso pacientes está internados. En ese pabellón no tiene sistema de climatización para el verano. Es terrible. Si ustedes supieran lo que tenemos que soportar los trabajadores y los pobres pacientes, recuperarse de una cirugía, bueno, estar enfermos, En esas internados en esos condiciones. lugares cuando no tienen ventilación ni... Bueno, esas son las salas de internado, que son de camas triples, donde no hay instalado aire acondicionado. Y como ustedes ven, se está deteriorando tanto la Humedad. pintura como la mampostería, como las camas están rotas, no funcionan los son camas ortopédicas, no funcionan muchas veces los mecanismos para levantar las cabeceras, usamos, bueno, siempre improvisando, usamos cajas de suero, lo que podemos. Bueno, esa es la situación del Hospital Rawson, o sea, a tono con lo que nos está denunciando acá, televidente que nos manda Pablo de ATE, que nos está diciendo del Hospital de Niños. Lamentablemente lo que tenemos que también soportar los trabajadores, o lo más perverso, es de que a puro voluntarismo, pero el voluntarismo obviamente tiene un límite, estas condiciones, la falta de insumos como antibióticos, descartables, sábanas, hace que tengamos que enfrentar nuestra tarea con muchísima tensión y además teniendo que enfrentar al paciente que tiene necesidades que tenemos que satisfacer y que muchas veces cuando falla la atención al paciente, perversamente se nos echa la culpa a nosotros, claro, que somos los únicos que estamos sosteniendo este sistema que está haciendo agua por todos lados. No puedo evitar pensar en María Inés Palacios, ¿no? A quien se la acusa de haber... de homicidio. De haber asesinado a su paciente. Bueno, en esas condiciones, ¿qué garantías inclusive tienen ustedes de Lamentablemente ninguna, porque ahí desnudó, digamos, la fragilidad que tenemos en cuanto a nuestra tarea diaria, lo expuestos que estamos. Hay una cuestión muy grave con lo que le pasó a María Inés, que todavía nosotros no nos explicamos, porque... Recordemos, perdón, el caso, ¿no? De que sí, ella fue acusada de quitarle una mascarilla a vestuarista del Circo Rodas el año pasado y que se encuentra detenida, incluso ahora ha salido un fallo donde se exige que siga detenida hasta que salga el juicio. Sí, se había pedido que la falta de mérito, o sea, que no había prueba suficiente para sostener una acusación en su caso, porque María Inés no trabaja sola, como ninguno de nosotros podríamos trabajar sola con los pacientes. Hay un equipo de trabajadores que le incluye a médicos, a fisioterapeutas, a bioquímicos, que entran y salen de la sala. Estamos todo un equipo todo el día en una guardia, en un turno, atendiendo a un paciente. Y sin embargo, bueno, esta acusación infundada que realiza una persona que no es del equipo de salud y que no entendía ni siquiera el estado de salud grave en que estaba el paciente, un paciente terminal, lamentablemente a ella se le dictó prisión preventiva cuando es una señora, una trabajadora que está presente, tiene hijos, tiene nietos, estaba realizando su tarea cotidiana. Recordemos que el año pasado nosotros logramos, con las medidas que hicimos los trabajadores, de que ella se esperara el desarrollo de su causa, pero trabajando y en su casa. Ahora no se hizo lugar de nuevamente la prisión preventiva, que sabemos muy bien que la justicia de Córdoba hace uso y abuso de la prisión preventiva en todos los casos, para todos los casos en general. Y bueno, en el caso de María Inés, aparte de estar muy deteriorada su salud, su estado de ánimo, obviamente, por la situación que está viviendo. Y bueno, nosotros estamos por hacer en el hospital una asamblea para ver cómo iniciamos una fuerte campaña en su defensa para exigir que, bueno, que sea liberada y que ella espere el juicio y que nos deje declarar a todos los que estuvimos ese día, que no se nos ha permitido hasta ahora declarar la situación de cómo fue la realidad de lo que sucedió ese día. Pero lamentablemente eso nos desnuda de que María Inés podríamos haber sido cualquiera de nosotras, claro, y cualquiera de los trabajadores de este hospital o de cualquier otro, porque lamentablemente estamos expuestos a las situaciones muy precarias en las cuales desarrollamos nuestra tarea cotidiana y bueno, el hilo siempre se corta por lo más delgado, que es por el lado de los trabajadores. Ahora, escuchando toda esta serie de denuncias, da mucha bronca ver la cobertura también de los medios de comunicación, donde permanentemente se intenta atacar a los trabajadores de la salud, como que justamente abandonan a los pacientes, ¿no? O sea, ustedes ahora tienen que pelear por el bono
contra esta miseria de bono, por salarios dignos, por las condiciones de salud, por el desprocesamiento de los trabajadores y por la libertad de María Inés. Si no me falta algo. Sí, por ahí quedan otras cosas, pero bueno, decidimos que ya no damos más, que no nos vamos a callar más la boca, que vamos a seguir haciendo las denuncias, que vamos a responsabilizar a quien corresponde y que vamos a seguir tratando de instalar en todo, en la opinión pública, que la salud es un derecho y que tiene que ser garantizado por el Estado y que tenemos derecho a reclamar y que la población, los pacientes, todos tienen que apoyar este reclamo porque está en juego la salud de toda la población. Bien. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero también hablando de un tema que es cuestión de salud pública y que afecta directamente a las mujeres. Otro tema que anunciábamos al principio del programa es la legalización del aborto, ¿no? La exigencia del aborto seguro, legal y gratuito, que bueno, en el día de ayer sufrió un nuevo congelamiento, ¿no? Un proyecto de ley que se ha presentado ya 5 veces y que desde el PTS se está denunciando, desde el Partido de Trabajadores Socialistas, una nueva maniobra entre el PRO y el kirchnerismo. Sí, ayer hubo sesión de la Comisión de Legislación Penal. Esa comisión tenía que sacar un dictamen, que lo que se presuponía es que fuese un dictamen favorable, porque la mayoría de los diputados que integraban la comisión, inclusive con un gran componente del bloque del oficialismo, el Frente para la Victoria, eran diputados que habían apoyado el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que se presentó, como bien decías, por 5ª vez este año. Y lo que ocurrió en esa sesión de la comisión fue que, mediante una maniobra para interpretar cómo se mide el quórum de la sesión, un acuerdo entre Patricia Bullrich del PRO y Diana Conti del Frente para la Victoria. Bullrich era la que presidía la comisión. Definieron que no había quórum suficiente para sacar el dictamen de la comisión. Es decir, que lo que se presuponía que es algo por lo que venimos reclamando las organizaciones de mujeres y que como bien decías, hace 5 años que se presentó. Hay que aclarar que este proyecto de ley nunca tuvo un dictamen favorable. O sea, nunca tuvo un dictamen siquiera, es decir, que ha sido cajoneado una y otra vez. ¿Por qué se presentó 5 veces? Porque permite que el proyecto caiga, entonces se lo presenta, y siempre ha sido acompañado por movilizaciones de las organizaciones de mujeres y de los partidos de izquierda, bueno, de nuestra organización como Pan y Rosas, y impulsado por la campaña nacional por el derecho al aborto. Pero lo que hay que decir es que el kirchnerismo, inclusive sus propios legisladores que dicen defender el derecho a decidir de las mujeres, fueron una alianza directa con Bullrich, es decir, con el PRO, para defender en última instancia una definición, una concepción de un sector, de una institución, que es la Iglesia Católica, que primero, con total hipocresía, nos habla de defender la vida, cuando ha sido la institución que ha avalado uno de los principales genocidios, que ha sido los pueblos originarios con la conquista de América, que ha tenido instituciones como la Inquisición, que ha sido cómplice y partícipe de la dictadura militar en la Argentina, y que nos habla de defender la vida con un cinismo absoluto, pero sobre todo que fundados en la concepción religiosa y en la creencia religiosa de este sector y de una presidenta que es la que tiene el Frente para la Victoria como su mandamás, se impone sus creencias religiosas como una ley, porque en última instancia que el derecho al aborto no sea legal es porque está esta institución y está esta otra institución que es la Presidencia de la República ordenando y definiendo desde su dogma nuestro derecho a la vida. Y quienes abortamos y las mujeres que abortamos seguimos haciéndolo en la clandestinidad. Entonces, ¿cuántas mujeres más tienen que morir para que salga un dictamen favorable? ¿Cuántas mujeres más, y sobre todo trabajadoras, mujeres pobres, tienen que morir, además de las 3.000 que ya murieron en la última década bajo el gobierno kirchnerista, para que una institución como el Parlamento se digne a aprobar el derecho a decidir de las mujeres? Eso es lo que estamos denunciando, y bueno, ni hablar en las provincias como la nuestra, donde no es siquiera legal algo que ya existe en la Constitución desde 1921, que es el derecho al aborto no punible.
uno de los argumentos que esgrimía la presidenta de la comisión, Bullrich, es que la sociedad no está preparada para el debate por el derecho al aborto. La sociedad está sumamente preparada. Hay encuestas que indican, inclusive elaboradas por la propia Iglesia, que indican que en el área metropolitana, y eso se puede hacer extensivo a la mayoría del país, el 80% de la población está a favor de despenalizar el aborto en determinados casos, que son los casos de aborto no punible en su mayoría. Y el 60% está a favor de la despenalización en todos los casos. Entonces, acá es clarísimo que hay instituciones y partidos políticos que son oficialistas y opositores que están en contra de nuestro derecho a decidir, y eso significa que se sigue criminalizando a las mujeres. Como trabajadora de la salud, ¿cómo se vive la situación del aborto justamente en clandestinidad? Y es un grave problema de salud pública, porque es un derecho que se compra, o sea, las mujeres que pueden acceder económicamente a hacerlo en una clínica tienen muchas más ventajas, ¿no es cierto?, más protección en su salud, no van a tener secuelas en general, aunque todas estamos expuestas, porque lo que más nos expone es la clandestinidad en que se realiza esta práctica, pero las que mueren son las mujeres pobres. Y las que quedan muchas veces, si no mueren, con graves secuelas en su salud. En una de las noticias que estaba siguiendo el debate esta semana, escuchaba que una legisladora decía que se oponía, o una integrante de estos grupos supuestamente pro vida, se oponía a que se trate esta ley o a que se enuncie una ley de donde el aborto sea legal, seguro y gratuito y se realice en los hospitales, porque quieren vivir en un país donde no haya abortos. Esta señora se va a tener que mudar de la Argentina o mudar del planeta, porque en la Argentina hay unos 500.000 abortos al año, casi tantos como nacimientos. Y esa realidad ya existe y no baja esa tasa. Y la muerte de las mujeres por la mortalidad materna es muy alta en la Argentina, es una de las más altas de Sudamérica. Entonces, es verdad que no todas se deben al aborto clandestino. Una gran tasa de mortalidad materna es por causas obstétricas, que se llama, se produce en el último trimestre de embarazo o en el parto o después del parto. En la Argentina, en realidad, debido a las precarias situaciones de salud, es muy peligroso también para una mujer llevar adelante un embarazo. Peor si está en una situación precaria, si ha sido producto de una violación, en muchas situaciones, ¿no? Entonces, en un punto, el aborto es para salvarle la vida a una mujer, a cualquier mujer, no solamente en los casos en que está despenalizado por la ley que citaba Laura de hace más de 90 años, sino en la mayoría de los casos todas las mujeres en estas condiciones de la salud pública en Argentina estamos expuestas. Así que es muy importante que logremos ese derecho. Claro. Agregarte una cosita, sí. Que estos acuerdos entre el gobierno y la oposición con el Vaticano, como lo hemos visto y ya lo hemos denunciado, lo que hace es alentar a los grupos estos que dicen defender la vida, que se llaman grupos pro vida, y que cada vez que nosotras salimos a pedir por este derecho se manifiestan, cosa que no habíamos visto en los años previos, y eso ha sucedido tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Bien, se nos fue el tiempo, pero tengo dos mensajes, así que si podés responder, Cecilia, brevemente. Uno es de Gustavo León, que pregunta si la gente que está en contra del bono lo va a donar o lo va a cobrar, y si ella denuncia por vos a los médicos y otros trabajadores que cobran y no van a trabajar. Ese es un mensaje. Y el otro dice, ¿qué opinión tiene la delegada que está presente de la posición que tuvo la directiva de ATE en relación al incidente entre los trabajadores del Misericordia y gente del CEP? Bueno, la verdad que el bono obviamente ya va a ser depositado en nuestras cuentas. Es perverso que me pregunten eso, porque la verdad que la situación, nosotros no llegamos ni siquiera a la canasta básica, el salario de los trabajadores de la salud. Entonces obviamente que los trabajadores lo van a cobrar y lo van a usar, porque ni siquiera le alcanza, no alcanza ni para pagar el alquiler. Pero lo que sí exigimos es que no es suficiente, lo que denunciamos que no es suficiente, que necesitamos un aumento sustancial, una recomposición salarial. Y la dirigencia de ATE lo hemos denunciado, yo soy delegada del gremio de ATE, integro la lista marrón, hemos denunciado que la tibieza con que se ha respondido, digamos, también abrió la puerta a que se envalentonara y se hicieran esas declaraciones terribles en contra de los trabajadores, cuando en realidad
bueno, nosotros hemos presionado de todos los delegados de ATE para que no se sancione, no se los desafuere a los delegados, para darle la puerta abierta a que puedan perder sus trabajos. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Seguimos ahora, veamos el lanzamiento en el día de ayer que realizó el Partido de Trabajadores Socialistas, las precandidaturas del PTS en el Frente de Izquierda, y enseguida conversamos con Laura Vilches y Hernán Pudú. Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo quería empezar comentándoles una frase, unas palabras que había escrito el gran escritor, valga la redundancia, y periodista desaparecido, Rodolfo Walsh, que sostenía que las clases dominantes han intentado que los trabajadores no tengan historia, que no tengan héroes, que no tengan mártires, que no tengan una doctrina. Han intentado que esas luchas de los trabajadores tengan que empezar de cero cada vez, y de esa manera se apropian de la historia aquellos que son dueños de todo, o intentan apropiarse. Y nosotros creo que nuestra tarea justamente es luchar contra estos designios de las clases dominantes que intentan que los trabajadores no tengan historia. Nosotros militamos desde un partido cotidianamente, mucho lo hacemos desde hace años, pero sobre todo lo hacemos en un partido que tiene una gran tradición de lucha, y que esa tradición de lucha, de ideas, de lucha en las calles, tiene referentes, son personas de carne y hueso, y lo mencionaban los compañeros. El compañero Raúl Godoy es un dirigente de nuestro partido que fue parte de esa gran experiencia histórica que dieron los trabajadores en Sanón, cuando en la crisis del 2001 la clase capitalista expulsaba a los trabajadores, los condenaba a la desocupación por millones, y fueron un gran ejemplo para millones de trabajadores que se puede poner las fábricas a funcionar sin los patrones. Y hoy los compañeros de Donnelly retoman esa tradición. Por eso decimos esa frase que dice Rodolfo Walsh, el que no quieren que los trabajadores tengan historia. Nosotros damos un mentiz con la práctica que lleva adelante nuestro partido. Nuestra lucha no solamente se da en el terreno nacional, sino que esta lucha es parte de la lucha internacional de los trabajadores contra un enemigo común, que es el capitalismo, y que tiene una única solución, y que es el socialismo. Todos los días estamos acompañando a los trabajadores, bueno, con Cristian, con Miriam, con todos los compañeros, como lo hicimos en las luchas de Lear, de Donnelly, como hemos estado también a lo largo y a lo ancho del país. También estuvimos con los compañeros de Jujuy en el Ingenio La Esperanza. Estuvimos también con Raúl y los compañeros de Neuquén en la comunidad mapuche Campo Maripe, en Vaca Muerta, donde compartimos su lucha, la lucha que vienen llevando adelante contra Chevron, contra los gobiernos provincial y nacional. Una agenda de los trabajadores en las calles, y también lo hacemos en el Parlamento. Por eso, además de presentar nuestro proyecto para que todos los legisladores ganen lo mismo que lo que gana un trabajador, una maestra, y lo llevamos a la práctica, ¿no? Como lo habrán visto, la cantidad de dinero que hemos aportado en las bancas del PTS, en el Frente de Izquierda, a la lucha de distintos sectores de trabajadores y del pueblo. Hemos presentado también el único proyecto alternativo al proyecto entreguista de la ley de hidrocarburos a la medida de Chevron que presentó el oficialismo. El único, porque la oposición criticaba que otros monopolios como Shell no podían ser parte del negocio. Nosotros presentamos un proyecto por la nacionalización integral de los hidrocarburos que está inscrito en el programa del Frente de Izquierda. Presentamos también recientemente un proyecto que recoge el reclamo de cientos de organizaciones y de miles de trabajadores en todo el país, que es un plus de fin de año, un bono que es simplemente un paliativo, porque nosotros, nuestro programa plantea, por supuesto, un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, pero ante la inflación y los techos en las paritarias que imponen las patronales junto con el gobierno, creemos que es necesario este plus de fin de año, y bueno, presentamos este proyecto como un aporte a la lucha de los trabajadores. También desde nuestra banca hemos hemos sido parte de la presentación que ha hecho el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia,
del proyecto contra la criminalización de la protesta social y otros proyectos que presentamos también en defensa de las libertades democráticas. Y bueno, como mencionaba anteriormente, impulsamos el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pertenecemos justamente a la clase trabajadora, a una juventud, expresamos lo que en Mendoza por lo menos nos planteaba la juventud precarizada, que en su gran mayoría es la que compone el voto del FIT, ¿no? La juventud que no tiene acceso a un trabajo digno, que no puede continuar sus estudios, que no tiene acceso a la vivienda, que no ve una perspectiva de futuro y que quizás en algún momento tuvo una expectativa en que el kirchnerismo, ¿no? Podía, con su discurso de inclusión, etcétera, podía brindarle una perspectiva mejor para su futuro y sin embargo eso ha llevado al desencanto a sectores cada vez más amplios de la juventud. Nosotros queremos con las candidaturas plantearnos esa posibilidad, que el Frente de Izquierda eleve al terreno político, electoral también, a esas nuevas generaciones de la clase trabajadora para dar esta pelea hacia el 2015 y por eso, bueno, creo que lo que decía Cristian es así, es un aporte que estamos haciendo para que el Frente de Izquierda pueda seguir dando una gran pelea en el terreno electoral del 2015 cuando ya los candidatos de la burguesía nos han impuesto una campaña adelantada, por eso nosotros creemos que es importante dar esta respuesta política. Así que muchas gracias a todos, compañeros. Bueno, escuchábamos un fragmento de la conferencia de prensa en el lanzamiento de los precandidatos en el día de ayer. ¿Qué tal, Hernán? ¿Te sumás a la mesa? ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo andas, Laura? Bueno, ustedes estuvieron presentes en el lanzamiento de las precandidaturas. ¿Qué pueden comentar sobre esto? Bueno, el lanzamiento, ahí acabamos de verlo a Nicolás del Caño, también intervino Cristian Castillo, que se postula como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, y Miriam Bregman, una reconocida abogada de nuestra organización, que se postula como jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Había trabajadores de LEAR, trabajadores de Donnelley, trabajadores de Sanón, trabajadores docentes, referentes como nuestra compañera Carla Lacorte, que lucha contra la represión, contra la impunidad, contra el gatillo fácil. Compañeros de los hospitales, como el Hospital Garraham también. Bueno, no me voy a acordar de toda la delegación, pero una delegación de muchos trabajadores que vinieron con mucho entusiasmo. Hubo mucho entusiasmo en el lanzamiento de la candidatura, como bien dijo Nicolás del Caño. Los políticos patronales del sistema adelantaron hace un tiempo ya la campaña electoral y nos parece que el Frente de Izquierda, y en este caso nuestra organización, el Partido de Trabajadores Socialistas, no puede quedar a la saga. Y en ese sentido proponemos para el conjunto de los compañeros del Frente de Izquierda, tanto para los compañeros del Partido Obrero como de Izquierda Socialista, estas precandidaturas. Y bueno, de paso también asistimos con Laura y planteamos nuestros lanzamientos como precandidatos a gobernador por la provincia de Córdoba y primer diputada nacional, Laura, que además va a asumir el 10 de diciembre aquí como legisladora provincial. Lo que nos parece es que, bueno, todos saben, en el 2011 debutó el Frente de Izquierda, consiguiendo más de 500.000 votos y atrayendo la atención y la simpatía de muchos trabajadores y jóvenes. Eso pegó un salto en la elección del 2013, donde nos propusimos claramente en nuestra campaña conquistar diputados, y creo que está a la vista en este año 2014, que fue un gran año para la izquierda, donde creo que se potenció mucho más las posibilidades de la izquierda. Si uno ve la cantidad de conflictos que hubo, y en particular desde Gestam en Buenos Aires, el gran conflicto de LEAR, el conflicto de Donnelley, que los trabajadores pusieron a controlar la producción en esa fábrica, esas grandes luchas ligado a los diputados, que como planteamos en la campaña electoral, hicimos una campaña para fortalecer sus peleas y para estar junto a ellos, creo que ha sido un año realmente muy provechoso para la izquierda y que nuestra organización ha cumplido un rol muy destacado en justamente tratar de mostrar cómo los diputados no solamente están para defender y ser una voz en el Congreso de la Nación, sino para estar justamente junto a los trabajadores, incluso en momentos muy difíciles como fueron permanentemente, que hemos estado viendo este año, represiones importantes, por ejemplo, a los trabajadores de LEAR permanentemente en la Panamericana. Entonces, creemos que ese es el mandato que nos dieron a los que, no es mi caso, pero en el caso de los compañeros que pudieron ingresar a
a las distintas cámaras, ya sea diputados, digo, en el 2003 ingresaron muchos compañeros aquí en Córdoba, incluso en el 2011 se conquistó, se mantuvo la banca de la izquierda, la compañera Liliana Olivero, y bueno, y ahora Rota Laura, pero fueron decenas de puestos en las legislaturas provinciales que conquistó el Frente de Izquierda, y bueno, justamente queremos adelantar estas propuestas y potenciar lo que va a ser seguramente un 2015, que estamos viendo que se vienen muchos candidatos de la derecha y que el propio gobierno nacional está dando un franco giro a tratar de llevar a la situación y hacer que sean los trabajadores y la juventud los que paguen la recesión y la inflación que estamos viviendo hoy. Ahora, Justamente, sí, no, para hacer un pequeño paréntesis nada más, porque cuando vos comentabas justamente el rol de los legisladores, de los diputados, junto a los trabajadores en las calles, un nuevo hecho en el día de ayer es el fallo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que justamente lo que prohíbe es digamos, la presencia de la gendarmería en la Panamericana, que ya sabemos hemos cubierto reiteradas represiones a los trabajadores. Sí, eso demuestra que la persistente lucha de los obreros de LEAR tiene efectos y tiene una incidencia real en la situación nacional. Nosotros venimos viendo paulatinamente cómo la unión, esta fusión entre parlamentarios que están al servicio de la lucha, junto a las luchas y de la mano con las luchas reales en las calles, en las fábricas, de los propios trabajadores, es lo que logra frenar, y en este caso vemos una medida judicial que lleva a salir del brete al gobierno en última instancia y que actúa en una situación política donde los trabajadores vienen dando peleas, es decir, es un modo de un poco de resolver desde el punto de vista judicial un conflicto político desde el punto de vista de que los trabajadores están luchando por sus reclamos. Pero yo quería agregar una cosita que tiene que ver justamente con esto, que nosotros creemos que frente a este nuevo consenso derechista que se arma a nivel nacional con estos candidatos como Scioli, Massa, Macri, y que son los que se perfilan mejor en las encuestas para suceder al gobierno, la clave está justamente en que todos esos trabajadores, que es extensivo y que una parte de esos trabajadores se expresaron también en nuestras conferencias, es la que viene haciendo una experiencia con el gobierno y es lo que apuntamos a que sea justamente la fusión entre la izquierda y el movimiento obrero, porque creemos realmente que hay que poner en pie una izquierda de los trabajadores que hay que construirlas y que hay que construirla de esta manera, con la lucha en las calles, en las facultades, en las universidades también. Hay que recordar que también estuvieron los compañeros de los centros de estudiantes, venimos de recuperar centros de estudiantes y de los más importantes y que han actuado también en el conflicto solidarizándose por LEAR, como el Centro de Filo y de la UBA, de Filosofía y Humanidades de la UBA y el de Sociales, y el de Psicología, pero que es una demostración de cómo tenemos que actuar los trabajadores junto a la izquierda, que es eso lo que nos permite fortalecernos. Bien, nos queda un minuto. Bueno, entonces aprovecharlo y hacer una invitación. Desde nuestra organización estamos invitando a todos los compañeros y compañeras con los que participamos en distintas peleas a un acto el 6 de diciembre en el estadio de Argentinos Juniors, un acto donde no solamente van a estar los compañeros que somos candidatos, como Nicolás del Caño, los compañeros aquí en Córdoba y de distintos lugares del país. O sea, no solamente vamos a refrendar estas precandidaturas electorales, sino que vamos a estar y queremos invitar a todos los compañeros y compañeras con las que peleamos cotidianamente. Aquí en Córdoba, a toda la juventud, a todos los compañeros y compañeras con las que compartimos la pelea contra el gatillo fácil, contra la represión, a todas las compañeras que viajaron al Encuentro Nacional de Mujeres y dieron esa pelea y justamente comprobaron que ese verso que decían en el encuentro los kirchneristas, las kirchneristas, de que se venía una ley a favor del derecho al aborto, se acaba de mostrar completamente lo contrario, y que hay que fortalecer justamente una izquierda de los trabajadores, porque los principales candidatos como Scioli, como Massa, como Macri, como de la Sota aquí en Córdoba, lo que están pensando es hacer pagar la crisis, vuelvo a repetir, de esta recesión, de la inflación, y lo estamos viendo en Córdoba, con los despidos, con las suspensiones. Entonces a todos los compañeros de la lista opositora Volkswagen, a todos los compañeros de la oposición en el ESMATA, a los compañeros de Valeo que siguen resistiendo los despidos,
A todos ellos, con los que peleamos durante todo este año juntos, los estamos invitando a este acto para fortalecer, justamente para que seamos miles, este cierre de año, que vuelvo a repetir, creemos que fue un gran año para la izquierda y que la derecha tome nota que realmente se viene reagrupando la izquierda junto al sector de los trabajadores y la juventud. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas. Mañana repetimos por Canal C a las 13 horas. No somos candidatos inventados para las elecciones. No aparece un jefe de campaña, nos dice sonrían, ponen unos globos, nos abrazamos y ahí está el candidato. A nosotros nos conocen por nuestras luchas, nos conocen por nuestro compromiso. Que como dice la Presidenta de la Nación hay que elegir. Ella eligió a Chevron, ella eligió a Milani y nosotros elegimos los trabajadores. Estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron los trabajadores de estar en las calles, en las luchas y estar también denunciándolos ahí en la legislatura y los parlamentos, levantando todas y cada una de las causas de la clase obrera, compañeros. Nuestro programa ataca la entrega a las grandes multinacionales y las ganancias fabulosas de los capitalistas para responder a los problemas elementales como la vivienda, la salud y la educación, dejando de pagar la deuda externa y con impuestos progresivos a las grandes fortunas. El conjunto del programa del FIT apunta a terminar con este régimen político al servicio de los capitalistas y a la necesidad de un gobierno de los trabajadores.